Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del otro lado de la pandemia, con tantas cosas que pasaron en tan solo una semana. Pero antes de presentar a nuestros panelistas, presentamos y agradecemos a nuestros auspiciantes. Auspician El Otro Lado de la Pandemia, Aprisa, Estudio Jurídico Pedrotti, Gestal, Servicio de Logística, Sindicato de Luz y Fuerza, CGT Rafaela, Galo Distribuciones, El Abasto Verdulería, Cooperativa Guillermo Lehmann, Centro Humanizar, Marcelo Toninetti Asesoramiento en Limpieza y Desinfección Institucional, RIMAX Confianza, Tozone Grupos Electrógenos, TSA Bursátil y Senador Alcides Calvo. Nos encontramos en esta tarde, decíamos, con tantas cosas para conversar y tantas cosas que ocurrieron. Lo tenemos al doctor Eduardo López, que como todos los jueves está aquí presente y con tanto para hablar de lo sanitario. A Sebastián Beccaria, por primera vez aquí, hablando un poco del rol de los gremios, de los sindicatos. ¿Cómo está, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y a José Grillo, hablando un poco del sector empresario, emprendedor, del sector comercial, que hoy también tiene que hacerle frente a todo esto que ocurrió. ¿Cómo está, José? Bien, buenas tardes. Un gusto estar acá y sí, conversaremos un poco del tema. Bueno, preguntarte, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo esto de esta palabra que se incorporó en la pandemia, la reconversión? Esto de tener que estar planteando nuevos escenarios. Bueno, en realidad lo que uno es una decisión en el momento, ¿no? Cuando esto nos llegó, y creo que no en todos los casos estábamos tan preparados. El tema es que en poquito tiempo, en pocas horas, había que tomar una decisión, o quedarnos en el reclamo de lo que no se podía, o tomar una decisión y encontrar las diferencias, lo que podíamos hacer, en qué podíamos diferenciarnos, en qué podíamos prepararnos y cómo ir preparando, en el caso nuestro negocio para poderlo ir ajustando y adecuando a las realidades que comenzábamos a vivir. Y creo que fue un tiempo también para ir pudiendo esas cosas que siempre decíamos, las posponíamos y decíamos, las sabemos que las tenemos que hacer, pero las dilatamos. Bueno, tuvimos ese momento y fuimos desarrollando distintas cosas para ir adaptando al negocio. Ya vamos a hablar de qué cosas se fueron adaptando y cuáles quedarán y cuáles no. Y desde los gremios, ¿cómo enfrentar esto? Por un lado, con todo el aspecto sanitario, con todo el tema de la salud, y en un gremio tan sensible como el de Luz y Fuerza, que es un servicio esencial. Sí, como servicio esencial, bueno, obviamente que teníamos claro que esto debe seguir de la mejor manera. Nosotros, por suerte, con la empresa provincial, en nuestro caso, y con las cooperativas eléctricas, pudimos desarrollar un par de semanas antes ya del aislamiento del 20 de marzo algún tipo de protocolo con la empresa, no solo sanitario con algún kit y demás, sino bueno, tratar de conformar los grupos de trabajo y el diagrama de disponibilidad y de turnos, porque bueno, también es un trabajo que es muy difícil hacer solo, que se trabaja en grupos. Pero bueno, la verdad que lo pudimos hacer de la mejor manera. Y después para adentro en las instituciones sí, adaptándonos, sobre todo por la preocupación en las obras sociales, porque bueno, es un servicio que tenemos que sí o sí estar presentes. Pero bueno, la verdad que lo pudimos hacer de la mejor manera y hasta ahora, por lo menos, dentro de la provincia, dentro de los trabajadores, no hemos tenido casos, con lo cual, bueno, hasta ahora ha dado resultado. Doctor, ¿qué semana con tantas cosas? Por un lado, con la foto que vemos de lo que está ocurriendo en Buenos Aires y no tan lejos, en Ceres, con la circulación, con nuevos casos y con mucha flexibilización. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo estás? Bien, Parece que pasó hace mucho. No te pude saludar todavía. Claro. La verdad que preocupado porque lo que viene ocurriendo en otras localidades de la Argentina es una situación que anticipábamos que podía ocurrir y que bueno, cuando se hace presente y está ocurriendo, nos deja ocupándonos cada vez más de situaciones que puedan ocurrir en nuestra zona, en nuestra región, en nuestra ciudad, pero también viendo que esto de la flexibilización, como hablábamos la semana pasada, viene a ocurrir en el momento menos oportuno,
de incidencia en sí de la pandemia. Y es un correlato negativo, ¿no? Es un equilibrio que a nosotros no nos gusta, de mayor flexibilidad de todas las actividades, mayor presencia de personas en la calle, mayor necesidad económica, empresarial, de tener algún tipo de oportunidad como para seguir funcionando, pero por otro lado, mayor número de casos, récord diarios que se vienen sucediendo desde hace unos días de fallecidos, con una variable epidemiológica que ocurrió el martes que para mí es preocupante y para la mayoría de los que analizan científicamente el comportamiento de la pandemia también, que es por primera vez desde que se presentaron casos denunciados de contagios por coronavirus en la Argentina, la cantidad porcentual de casos que no se conoce el origen, el nexo epidemiológico de contagio, es mayor a los que sí se conocen. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que el virus circula y ya no sabemos desde dónde esa persona se contagió. ¿Sí? Antes sabíamos que por alguna relación de contacto, por alguna relación de haber estado compartiendo un momento o de venir de alguna zona de proveniencia de circulación viral, como eran en su momento los que venían del extranjero o como ocurre posiblemente en las ciudades seres de personas que han venido de otras localidades donde hay circulación viral, uno establece el nexo epidemiológico y dice, se contagió de acá. Cuando esto sucede donde uno no puede establecer ese nexo epidemiológico, y la persona no viene de zona de contagio, no estuvo en relación a ninguna persona con contacto estrecho, no se establece esa relación epidemiológica y no se puede hacer esa acción de bloqueo con los posibles contactos. Y lamentablemente lo que te da la falta de posibilidad de poder estrechar ahí de ese posible conglomerado, ese contacto, bloquearlo. Acá lamentablemente está todo tan abierto que ya cualquier persona donde hay situación de circulación comunitaria con alguna de la sintomatología se convierte en un sospechoso de coronavirus. Y para el sistema de salud esto es un nivel de complejidad mayor del que teníamos hasta ahora. ¿Asusta? ¿Tienen miedo, cada uno de puertas para adentro con sus empresas? Bueno, los sindicatos, las empresas, esto de cuidar a los empleados, pero también con un foco puede generar también una paralización. Y lo más que asusta es tener nosotros, en el caso, la responsabilidad y tener los protocolos adecuados y manejarnos y movernos en los momentos necesarios a lo que a nosotros nos respecta, en el rubro que a nosotros nos respecta, que nos movemos y tenemos contacto con distintas personas. Por eso la exigencia de parte nuestra y el tener un protocolo que si bien seguimos los protocolos oficiales, pero también la empresa, no solo RIMAX aquí en la ciudad, sino lo que es a nivel nacional e internacional, hay protocolos muy cuidados donde hacemos la mayor cantidad de cosas posibles en otras vías, que es eso lo que fuimos tratando de mejorar y en lo que nos abocamos en ese tiempo en el que no nos pudimos mover, es donde logramos esa mejora para hoy solo tener contactos en el caso de ser necesario y optimizarlo, bajar el nivel de... Sebastián, ¿cómo hacen con los afiliados, con las consultas, con tanta gente que siempre hay que atender? Sí, preocupación porque obviamente, como decíamos antes, como servicio esencial, si se dispararía algún caso, bueno, se desactivan equipos de trabajo completo, lo cual puede después afectar directamente el servicio, fundamentalmente en la parte operativa, con lo cual estamos todo el tiempo remarcando y trabajando también con el Departamento de Higiene y Seguridad, de las empresas, de las cooperativas, bueno, para reforzar estas cuestiones, ¿no? Creo que debemos hacer hincapié, después también, como decía José, bueno, adaptándonos y tratando de minimizar el contacto, tal vez haciéndolo, no es lo que nos gusta a nosotros, pero haciéndolo a través de vía telefónica y demás, adaptándonos un poco a todo eso. Incluso nosotros antes de este 20 de marzo, ya por ejemplo la comisión de jubilados ya le habíamos pedido que no vengan al sindicato y bueno, eso complejiza un montón de otras cuestiones internas, pero la verdad que hay una preocupación. Por eso tratamos de hacer hincapié y con el departamento también de medicina, de las empresas, bueno,
contener. Es muy difícil, porque la verdad hay que trabajar en equipo, hay que salir a hacer los trabajos, pero bueno, hay que también apelar a la responsabilidad individual que tenemos todos, ¿no? Bueno, y en todo este tiempo se creó un comité regional, un comité departamental de emergencia, un poco encabezado, liderado por el senador Alcides Calvo, con esta mirada metropolitana. Por eso vamos a compartir lo que nos decía acerca de todo este trabajo el legislador. Que yo creo que se plantea, a causa de la pandemia, además de las cosas negativas, que son de carácter sanitarista, un antes y un después, ¿no? Creo que desde el punto de vista de la actividad económica, de la actividad social, se plantea un cambio de mentalidad, un cambio de actitud y un cambio de la manera de poder contactarnos, de poder relacionarnos. En materia de actividades propiamente dicha, actividad económica, me parece que el sistema de flexibilización se va a hacer de manera gradual. Creo que la provincia de Santa Fe ha planteado una cuarentena muy exigente y muy estricta en los primeros meses, primeros días de abril y lo que quedaba del mes de marzo. Y esto creo que nos ha dado un gran resultado. Y esto nos ha permitido flexibilizar algunas actividades que jamás lo habríamos tenido previsto hacer en este momento, ¿no? En el primeros días del mes de junio, como es el tema de la habilitación de bares y restaurantes, que el mismo propio ministro de Salud de la Nación, cuando ayer, días pasados, llegó a Santa Fe, dijo, bueno, me asombré porque hay bares abiertos, hay gente tomando, dialogando. Bueno, yo creo que es el resultado de esa cuarentena. Y en la actividad económica lo charlamos, hay actividades que la pandemia le va a permitir una reconversión, no solamente en las maneras de producción, porque se van a utilizar métodos en cuanto a la prevención, a la calidad del trabajo, a las tareas de tener en cuenta para que el empleado y el empleador también tengan sus cuidados, sino también en las maneras de comercialización. Y en ese aspecto me parece que la región, hablando ya del comité departamental, ha tenido una ventaja y ojalá que sea aprovechada por las industrias, por los comercios, en la búsqueda tal vez de encontrar nuevos mercados que lamentablemente Capital Federal y el AMBA no lo pueden hoy tener a causa de ese cierre y esa cuarentena que ellos están teniendo con un virus que está circulando muy agresivamente. Yo creo que lo que ha permitido también la cuarentena, tener un gobierno nacional con una gran apertura, con una gran comunicación, que es propio, creo, del precio de que la pandemia masifica, y en ese aspecto el rol de los 24 gobernadores me parece que fue fundamental para la toma de algunas decisiones, ¿no? Y esto también se va plasmando con la federalización y la parcelización de algunas actividades que son mucho más flexibles en algunas provincias, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino provincias del noroeste, como el caso de Catamarca, como es el caso de San Juan. Esto nos va a permitir tener una mirada totalmente distinta. Ojalá que esto también se plasme en el futuro, en la cuestión de recursos, en la cuestión de ingresos y también en la cuestión de repartir lo que es la obra pública necesaria para mejorar la calidad de vida, ¿no? Y cuando hablo de calidad de vida, no solamente la calidad de vida de una familia, sino respecto a la posibilidad de que industrias, el comercio tengan la posibilidad de ser beneficiarios de servicios, como el caso de los servicios indispensables, como es agua, cloaca, pero principalmente el gas natural. Nosotros lo tenemos aquí, está lamentablemente en un proceso de parate, pero prácticamente finalizado, que le va a generar un cambio y un valor agregado realmente muy importante a la industria local y a la industria regional. Bien, y ahora hacemos la primera pausa aquí en el otro lado de la pandemia. Cuando volvemos seguimos conversando con nuestros panelistas, pero además vamos a abordar otro aspecto, que es la violencia en la cuarentena, la violencia de género y todas estas situaciones que han aumentado en este tiempo. Ya volvemos.